Esta es la predicación de la Iglesia de Cristo Viene de Algeciras, correspondiente al domingo 6 de junio. Leemos el texto de esta semana en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Después continuaremos con el capítulo 6. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y sigo en el capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Amén. La semana pasada leíamos en el capítulo 5, versículo 13, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dijimos la semana pasada que la vida cristiana es una vida que debe vivirse en libertad. No es la libertad de los deseos, de la autoafirmación o de la autenticidad existencial, sino la libertad de estar unidos a Cristo mediante la fe y la de ser guiados por el Espíritu Santo, aguardando la esperanza de ser hechos justos en el contexto de la familia de la fe. Lo único que nos quedaba es esta última cláusula de que la libertad no debe ser usada como ocasión para la carne. Y que nos quedó pendiente precisamente poder explicar qué significa esto de los deseos de la carne, como usa aquí la expresión de Pablo, y qué nos dice Pablo acerca de una vida que es fruto del Espíritu Santo.
Por eso los versículos 16 y 17 de este capítulo 5, Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí encontramos una contraposición entre carne y espíritu. Pero además hay un tercer elemento de lo que habitualmente nos solemos olvidar o pasar por alto, que es el yo. Podemos hablar de yo, podemos hablar de voluntad, de conciencia, diferentes maneras. Pero bueno, voy a usar la expresión del yo, el concepto del yo, pero es el más evidente, el que quizás para nosotros nos cuesta menos, es más intuitivo, no tenemos que hacer menos explicación sobre el mismo. Entonces, lo que aquí Pablo está hablando es que la posición entre carne y espíritu lleva al yo a no actuar según su propio deseo, su propio criterio, ¿no? Así que vamos a intentar explicar esta relación entre carne, espíritu y yo. Y vamos a comprender cómo Pablo está usando estos tres conceptos. En esta carta ya Pablo se ha referido a la carne en varias ocasiones, pero en el capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, ¿recibisteis el Espíritu? Le pregunta a los Gálatas, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan sensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Os acordáis que estuvimos viendo que lo que Pablo está hablando a los Gálatas es que ellos han recibido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo han recibido por medio de la fe y no por cumplir con las obras de la ley, especialmente de la circuncisión. De esa manera han recibido el Espíritu, por medio de la fe. Así que recurre a esta contraposición entre espíritu y carne, en la que en este contexto carne tiene que ver con cumplir con las obras de la ley. Es decir, estáis recibiendo el Espíritu Santo por medio de la fe y ahora ¿qué pasa? ¿Que vais a terminar por la carne? Es decir, ¿vais a terminar cumpliendo las obras de la ley cuando en realidad el Espíritu lo habéis recibido por medio de la fe? ¿Vais a terminar entonces por la carne? ¿Vais a terminar con las obras de la ley? En este caso, en este contexto, en el contexto de la carta, la carne tiene que ver con cumplir las obras de la ley. Pero en un sentido un poco más genérico, la carne es esa acción humana que está centrada en sus propias posibilidades o en sus propias capacidades. Carne no siempre hace referencia a pecado. Y esto es algo que a veces confundimos porque depende del uso de Pablo, significa cosas un poco distintas. En términos genéricos, carne puede hacer referencia simplemente al cuerpo, a la corporeidad, pero también, en un sentido también genérico, hace referencia a aquella acción humana que está centrada en sus propias posibilidades, está centrada en sus propias capacidades. Es el plano meramente humano, podríamos decir. En este contexto de la carta a los Gálatas existe una asociación entre carne y ley, como ya hemos visto. Por eso Pablo dice en el versículo 18 de este capítulo 5, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, ahora lo presenta de la manera contraria. Si la carne es cumplir con las obras de la ley, entonces estar guiado por el Espíritu que se opone a la carne es no estar bajo la ley, no estar guiado bajo la ley.
El estar guiado por el Espíritu supone entonces que no necesitamos la guía de la ley, como ya vimos las semanas anteriores, que está relacionada con la carne, es decir, con el horizonte meramente humano, con las capacidades meramente humanas. Por tanto, decimos que la carne es esa acción propiamente humana por oposición a la acción que está guiada por el Espíritu Santo. Una acción humana que se basa en las obras de la ley frente a la acción del Espíritu Santo que produce un fruto distinto en nosotros, un fruto distinto a las obras de la ley, a esa carne que son ese ámbito de actuación propiamente humano, abandonado a sus propias capacidades. Entonces retomamos lo que hemos leído en los versículos 16 y 17. Hay dos maneras de vivir: aquella que está guiada por el Espíritu y aquella que está guiada por las acciones propias de las posibilidades o las capacidades humanas. Pero hay un tercer elemento, como ya hemos dicho, hemos hablado de carne, hemos hablado de espíritu, pero Pablo menciona un tercer elemento que nosotros hemos definido como el yo, que es muy importante para entender ese juego de relaciones del que Pablo está hablando. Las acciones humanas no están determinadas solo por el yo, por la mente, por la voluntad, por la conciencia, como queramos llamarlo. Dice Pablo, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, lo que ya hemos visto, y estos se oponen entre sí en esta oposición. ¿Y cuál es el resultado? Para que no hagáis lo que quisierais. Por lo tanto, la carne, la acción propia de las capacidades humanas, no está determinada por el yo, sino por algo más. Y esto es lo que vamos a ver ahora. El resultado de la oposición entre carne y espíritu es que no hacemos aquello que deseamos hacer, sino algo distinto a lo que deseamos hacer. Claro, preguntamos, ¿cómo es posible? No parece un contrasentido que nuestra acción no esté determinada por nosotros mismos, por nuestro propio yo. Este sentido es tal solo si pensamos en términos modernos, en los que nuestra acción está determinada por nosotros mismos, pero no en los términos de Pablo. En la antropología paulina, la concepción que Pablo nos transmite acerca del ser humano, tenemos tres elementos: carne, pecado y yo. Lo vemos más claro en el capítulo 7 de Romanos, y por eso vamos a hacer referencia a este capítulo, en algunos versículos, porque no nos da tiempo de verlo todo. En Romanos capítulo 7, versículo 14, dice Pablo: yo soy carnal, estoy bajo mis propias capacidades humanas y estoy vendido al pecado. Soy carnal, por lo tanto significa que mi acción está guiada solo por mis capacidades humanas, pero por esta mismo está expuesta a algo ajeno a mí, que es el pecado. Y aquí hay una cuestión muy importante a entender. Si queremos entender bien el pecado, queremos entender bien lo que la Biblia habla sobre el pecado y la importancia que tiene el pecado en la Biblia, es muy importante que seamos conscientes de que a veces el concepto de pecado que manejamos, su mayor parte, es erróneo. Y vamos a explicarlo. En la Biblia, el pecado
sobre todo, es un poder ajeno al ser humano. Un poder indeterminado, difuso, que está ahí en el mundo y que no se nos dan muchas más explicaciones. Simplemente es como algo que está ahí dado. Pero es un poder ajeno al ser humano. Eso significa que el pecado no es solo la acción de pecar, la acción pecaminosa. Y esto es importante, porque en muchas ocasiones, siempre pensamos que el pecado es el resultado de nuestras acciones pecaminosas. Cuando cometemos pecado, hacemos algo que incurre o que tiene como resultado el pecado. Pero en la Biblia el pecado no funciona así. El pecado no es solo la acción pecaminosa. Claro, la acción pecaminosa es pecado, pero el pecado es más que eso. El pecado es un poder que está presente en el mundo, ajeno al propio ser humano. Si no entendemos esto, no vamos a entender gran parte de lo que la Biblia habla sobre el pecado y de la importancia que el pecado tiene. En la cultura moderna hemos reducido, por un lado, hemos reducido el pecado a las acciones pecaminosas, y entonces el pecado queda moralizado, porque, y ahora lo veremos, ¿no? El pecado es aquello que está determinado por la ley como pecado, y entonces, a medida que se comete pecado, se cometen esas acciones, pues eso es pecado, y ya está. Por lo tanto, el pecado está determinado moralmente. Entonces, tenemos esa reducción del pecado a las acciones y por tanto se moraliza, o incluso hemos reducido el pecado a la conciencia de pecado, ¿no? A tener una sensación de que tenemos pecado en nuestra vida, de que el pecado está dentro de nosotros. Es decir, el pecado se vuelve subjetivo. ¿Por qué? Porque solamente hay pecado en la medida en la que nosotros tenemos conciencia de ese pecado. Por lo tanto, el pecado reducido a las acciones se moraliza y el pecado reducido a la conciencia se vuelve subjetivo. Y esto es así, ¿por qué? Porque hemos olvidado la enseñanza principal de la Biblia con respecto al pecado, que es que el pecado es un poder ajeno a nosotros que esclaviza y que nos determina completamente. Si no entendemos esto, no vamos a entender lo que está ocurriendo en la cruz, no vamos a entender qué es de lo que Dios nos está salvando. Y esto es muy importante. Por tanto, el pecado es este poder ajeno a nosotros. Es ese poder que es el pecado el que determina y condiciona mi acción. ¿Veis? Y esto es muy importante porque si no, no vamos a entender lo que dice Pablo. Por tanto, tenemos el pecado por un lado y la acción humana por otro. El pecado como poder independiente determina y condiciona mi acción. Y dice Pablo, incluso en contra de mi propio yo. Es como que el pecado, digamos que escinde la acción y el yo, la voluntad, la mente, la conciencia, como queramos llamarlo. Acción y el yo están escindidos. ¿Por qué? Porque lo que determina
mis acciones no es yo, mi deseo, como dice Pablo, sino el pecado, que se presenta como un poder ajeno a mí, pero que me domina y que me esclaviza. De ahí que Pablo diga en capítulo 7 de Romanos, versículos 15 y versículo 17, lo siguiente: lo que hago no lo entiendo. ¿Veis? Lo que hago, mi acción, no lo entiendo, no lo comprendo con mi mente. Pues no hago lo que quiero, mi acción no es el resultado de mi voluntad o de mi yo, de mi deseo, sino lo que detesto, lo que califico como algo malo, aborrecible, eso hago. Mis acciones están contra mi propia voluntad, contra mi propio yo, contra mi propio deseo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. La acción ya no es fruto de mi yo, sino del pecado que está en mí. ¿Veis ahora cómo esto ahora gana mucho más sentido? De igual manera, sigue diciendo Pablo en capítulo 7, versículos 18 y 20, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo, en la acción propia, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, yo quiero ser guiado por el bien. Pero dice Pablo, pero en mi carne no habita el bien. Y como no habita el bien, aunque yo quiero hacer el bien, no puedo hacerlo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque la acción no es el resultado de mi yo, de mi voluntad, de mi deseo, sino de una carne, de unas posibilidades humanas, de una acción humana que está determinado por un poder ajeno, el pecado. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Es decir, la acción está contra el centro de decisión, de que es el yo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. ¿Veis? Como ese pecado ajeno a uno, pero que está, digamos, dominando mi propia corporeidad y mi propia acción contra mí mismo para hacer algo que yo reconozco que no quiero hacer, que es algo que detesto, es algo con lo que no me identifico. ¿Veis? Entonces tenemos este juego entre carne, pecado y yo, y el yo. En nuestra cultura moderna identificamos la acción con el yo, de manera que la acción se convierte en acción nuestra, en acción propia. Mientras que en Pablo la acción no solo está determinada por el yo, sino por ese pecado como poder independiente que incluso conduce la acción en una dirección distinta a mi propio deseo, mi propio yo, mi propia voluntad. Por eso, cuando Pablo habla de los deseos de la carne, en este caso carne, es esa acción que está sometida por el poder del pecado y que está bajo las obras de la ley. Esta acción, guiada por las obras de la ley, es contraria a estar guiados por el Espíritu Santo. En ese sentido, las obras
o los deseos de la carne son aquellas acciones guiadas por la propia ley o que están bajo la ley, pero condicionadas por el poder del pecado. Pero claro, la ley, ¿para qué servía? Dijimos, ¿no? Hemos señalado dos funciones de la ley. Una, la de ser ese pedagogo que nos lleva a Cristo, y dos, la de señalar lo que es el pecado. Esto lo habla muy bien Pablo en Romanos, ya lo veremos. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la ley es señalar lo que es el pecado. Porque ya hemos dicho que el pecado es un poder, pero es un poder que no está definido, que no está determinado, que no está en ningún lugar. Es un poder que se hace presente en el mundo y se hace presente en nosotros mismos. Pero precisamente porque el pecado es un poder indeterminado, difuso, requiere de la ley para que la ley señale lo que es el pecado. Es decir, para que ese poder indeterminado se haga concreto, se haga real. Hay que señalar ese pecado en particular y no otro para que el pecado tome cuerpo, para que el pecado pueda ser definido, porque como tal es un poder indeterminado que nos domina, que nos esclaviza. Esto lo veremos en Romanos, cuando Pablo habla de todo este tema. De ahí que en capítulo 5, versículos 19 y 21, encontramos lo siguiente. Manifiestas son las obras de la carne. Y ahora, cuando Pablo está aquí hablando de las obras de la carne, son esa carne, esas posibilidades humanas, esa acción humana esclavizada por el poder del pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne son aquellas acciones, y cuidado, porque aquí tenemos un error semántico, ¿no? Y cultural. Hablamos de obras de la carne y automáticamente estamos pensando en pecados, de acciones pecaminosas de índole sexual. Y eso es un error, porque aquí, en este listado, que no es exclusivo ni tampoco está contextualizado, es una mera indicación, no quiere decir que esto podamos ubicar cada una de estas cosas, pero de una forma genérica, aquí no todas estas obras de la carne tienen que ver con lo sexual, algunas sí, pero la mayoría no. Por lo tanto, cuidado con identificar obras de la carne solamente con acciones pecaminosas de carácter sexual. Cuidado, ¿vale? Porque esto es un reduccionismo y volvemos otra vez al problema del moralismo. Así que las obras de la carne son todas aquellas acciones que están sometidas por el poder del pecado y que están calificadas por la ley como pecados. La cuestión, por tanto, no está entonces en que debemos dejar de hacer estas cosas para hacer otras cosas. Cuando, como ya decíamos la semana pasada, nos enfocamos en una lista como esta y dice, esto no hay que hacerlo, esto no hay que, esto hay que cumplir, que todas estas cuestiones tienen que estar fuera de nuestra vida. No es así como está pensando Pablo. Evidentemente, Pablo está presuponiendo que esto no hay que hacerlo, pero no es la cuestión
No, el énfasis no está en hay que dejar de hacer esto para hacer otra cosa. Porque fijaos, si yo digo, yo tengo que dejar de hacer estas cosas, ¿quién es, dónde está el centro de decisión? En el yo. Pero es que Pablo ya nos ha dicho que el yo y las acciones no están correlacionadas porque el poder del pecado hace que haya una escisión entre las acciones y mi capacidad de decisión, mi yo. Por lo tanto, cuando decimos, no, no tenemos que hacer esto, sí, efectivamente, no son acciones que deban estar presentes en nuestra vida, pero el énfasis no está en que dejemos de hacerlas porque el yo, en muchos casos, se muestra impotente frente al poder del pecado. Y si nos centramos solamente en decir, hay que dejar de hacer esto, al final acabamos en un mero moralismo. Y si ya entramos, lo reducimos todavía más a pecados, a acciones pecaminosas de índole sexual, pues entonces ya todavía entramos en un reduccionismo todavía mucho más craso, más burdo. La cuestión no está en dejar de hacer para hacer otra cosa. La cuestión, según lo que Pablo aquí nos está diciendo, es estar guiados por otro poder distinto al poder del pecado. El poder del pecado es el que nos esclaviza, el que nos lleva a que nuestras acciones sean obras de la carne, es decir, acciones que están abandonadas a nuestra propia capacidad humana y por lo tanto el poder del pecado nos subyuga. Y el problema no está entonces en que dejemos de hacer esto, sino que estemos guiados por un poder distinto al poder del pecado. Y es donde Pablo dice, entonces lo que tenemos es que debemos estar guiados no por el poder del pecado, sino por el poder del Espíritu Santo. Esta es la cuestión. Y aquí se rompe el moralismo y se rompe el legalismo, porque ya no es una ley que hay que aplicar, ya no es algo que yo tengo que dejar de hacer para hacer otra cosa, sino que mi vida deje de estar dominada por el poder del pecado para estar guiados por el Espíritu Santo. Un poder distinto al poder del pecado. Claro, ¿cómo podemos estar guiados por el Espíritu Santo? En primer lugar, tenemos que estar unidos a Cristo por medio de la fe y no por las obras de la ley, que es de lo que Pablo nos está hablando a lo largo de toda la carta. Estamos unidos a Cristo y con Cristo al cuerpo, a la iglesia, a la familia de Abraham, al pueblo de Dios, por medio de la fe. Y unidos con Cristo, entonces recibimos o estamos en relación con el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos hace reconocer a Dios como Padre y en este ámbito de relaciones perteneciendo al pueblo de Dios, es como podemos estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Y en la medida que somos guiados por el Espíritu Santo y no por el poder del pecado, entonces el fruto de nuestras acciones no serán esas obras de la carne, sino lo que dice Pablo en los versículos 22 y 23. El fruto de nuestras acciones es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero fijaos, no se trata de decir hay que dejar de hacer las obras de la carne para hacer el fruto, las acciones fruto del Espíritu Santo.
No es esto, no es que el yo es el que es el centro de decisión, sino que abandonando el poder del pecado, o siendo vencido el poder del pecado, ahora estamos en condiciones de ser guiados por un poder distinto, es decir, por el poder del Espíritu Santo. Y como resultado, como fruto de esa guía, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. No como cosas que nosotros cultivamos en nosotros mismos por nuestro poder de decisión, por nuestro yo, por nuestra propia voluntad, sino como resultado de la guía del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley solo puede calificar lo que es el pecado. La ley califica lo que es el pecado, porque el pecado es ese poder indeterminado, ajeno al ser humano, que necesita ser denominado, que necesita ser nombrado para que tenga una realidad en nuestra vida. Si no, aparece como un poder que nos esclaviza, pero no sabemos cuál es, nombrarlo. Y para eso hace falta la ley. Pero lo que está diciendo Pablo, que este fruto del Espíritu no es una nueva ley, no es una nueva ley que haya que cumplir, sino que es el resultado de la guía del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, vuelvo a decirlo, no estamos hablando de moralismo, no estamos hablando de legalismo, no está hablando de hacer una cosa, dejar de hacer una cosa para hacer otra cosa. Es estar guiados por un poder distinto al poder del pecado. Pero claro, ¿cómo es posible esto? Ya hemos dicho, necesitamos estar unidos a Cristo por medio de la fe y por lo tanto estaremos en relación con el Espíritu Santo, pero esto es posible porque en la cruz Cristo ha vencido al poder del pecado. Volvemos otra vez. Si no entendemos que el pecado es un poder, una realidad, si queremos llamarlo, en el mundo, y que Jesús como Mesías y Hijo de Dios, muriendo en la cruz, derrota, vence a ese poder del pecado, no estaremos entendiendo de lo que está aquí ocurriendo, de lo que la Biblia está hablando. El pecado, el poder del pecado ha sido derrotado en la cruz de Cristo y por eso los que son de Cristo, los que están unidos por medio de la fe a Él, como dice el versículo 24 del capítulo 5, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Fijaos que la carne no necesariamente tiene que estar dominada por el pecado. La carne en principio podría ser, es simplemente las capacidades humanas, pero que abandonada a sí misma, lo que hace es estar dominada por el poder del pecado. Por lo tanto, en la cruz es derrotado el poder del pecado y aquellos que estamos unidos a Cristo por medio de la fe y el Espíritu Santo, en esa cruz estamos nosotros también. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, no solo nuestras pasiones y deseos, como si estas fueran las únicas de las que nos tenemos que deshacer, sino que hemos crucificado nuestra propia carne, es decir, nos hemos crucificado a nosotros mismos, nuestras propias debilidades, posibilidades y capacidades humanas. De manera que ya nosotros no somos el centro de nuestra propia vida, sino que es Cristo mismo, como leíamos en el versículo 20 del capítulo 2. Estamos con Cristo juntamente crucificados y ya no vivo yo. Fijaos que antes hemos hablado de que el yo y las acciones están, hay una escisión por el poder del pecado. Y dice, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque en la cruz estoy con Cristo crucificado porque estoy unido a Él por medio de la fe y el Espíritu Santo y por lo tanto la carne está crucificada, mis capacidades humanas, pero el yo, mi centro de decisión, también. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí.
Y lo que hasta ahora he vivido en la carne, en mis propias capacidades humanas, ahora lo vivo por medio de la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que la vida cristiana no es una vida de moralidad, de moralismo ni de legalismo, de unas leyes que hay que cumplir y a las que yo me tengo que someter, o que unas normas que yo tengo que cumplir por mi propio esfuerzo. Este no es la vida cristiana. La vida cristiana es, por medio de la fe estamos unidos a Cristo, y Cristo ha vencido en la cruz el poder del pecado como el poder de la muerte, pero en este caso estamos centrados en el poder del pecado, de manera que el pecado ha sido derrotado. Y por lo tanto, aquellos que estamos unidos a Cristo por medio de la fe, nuestras capacidades humanas están también crucificadas y nuestro centro de decisión, nuestro yo, también allí en la cruz. De manera que nuestro centro de decisión ya no soy yo, sino que es Cristo. Y por medio de la fe estoy siendo guiado por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi acción ya no está dominada por el poder del pecado, sino por el poder del Espíritu Santo. Y ya no soy yo el que toma las decisiones, sino que es Cristo que está en mí. Esta es la vida cristiana. Una vida de relación con Cristo, con el Espíritu Santo que nos guía y con el Padre que reconocemos por medio del Espíritu Santo. Y por lo tanto es dejar de estar dominado por el poder del pecado para estar dominado por el poder del Espíritu Santo. De forma que lo que hasta el momento de estar en Cristo hemos vivido según la carne, es decir, nuestras propias capacidades humanas, a partir de ahora lo vivimos en Cristo, guiados por el Espíritu Santo. Por tanto, con Cristo crucificamos nuestra carne, crucificamos nuestro yo, para liberarnos de la maldición de la ley, de esas obras de la ley que nos obligan a cumplir toda la ley. Claro. Entonces, alguien estará pensando, bueno, pues entonces la vida cristiana es abandonar el poder del pecado que ha sido derrotada por Cristo en la cruz y ahora por medio de la fe estoy unido a Cristo y ya no soy yo el centro de decisión de mi vida, sino que es Cristo mismo y además estar guiado por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como que ya está todo hecho, ya está todo resuelto. Es una realidad ya iniciada, pero aún no consumada. Y por eso decimos, como el propio Pablo en el capítulo 7 muestra de la epístola a los Romanos, que ya la veremos en su momento, que el poder del pecado todavía sigue presente en nuestra vida. Porque digamos que esa realidad está iniciada, pero no está consumada, no está plenificada todavía. Y de ahí es donde decimos, en la máxima luterana, que somos justos y pecadores al mismo tiempo. Dicho de nosotros como individuos, pero también como iglesias. Somos las iglesias, o la iglesia de Cristo es justa y pecadora al mismo tiempo. Hasta el tiempo final. Por lo tanto, nos dice Pablo en el versículo 25 del capítulo 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, que el cristiano es aquel que está unido a Cristo por la fe y debe vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Una vida bajo la dirección del Espíritu es aquella que debe ser vivida dentro o en el contexto del pueblo de Dios.
Es interesante que todos los versículos que vienen a continuación, hasta llegar al final de la carta, como hemos leído, bueno, no al final del todo, pero al final de este pasaje, tiene que ver, vamos a explicarlo de otra manera, estar guiado bajo el Espíritu Santo no es una experiencia mística para mí, privada, subjetiva y ya está, sino que nos lleva a lo que veímos en el capítulo 5, el versículo 13 de la semana pasada y con el que hemos empezado esta mañana. Es decir, que donde la libertad del cristiano no es vivir bajo la carne, es decir, bajo las acciones humanas, sino vivir en servicio mutuo por amor, que es como terminamos la semana pasada, por medio de esa fe que obra por el amor. Pero eso nos lleva a vivir no de forma individualista, sino de forma comunitaria. De esa manera, todas aquellas acciones humanas que nos encierran en nosotros mismos quedan descartadas, quedan apartadas. Y es lo que Pablo nos muestra en todo este pasaje hasta llegar al final de este capítulo 6. Por ejemplo, en el versículo 27 del capítulo 5, lo que se, digamos, descarta es vivir bajo el honor propio y la envidia. O en el capítulo 6, versículo 1, el vivir de la censura y del reproche cuando el hermano cae. O en el versículo 2 del capítulo 6, el que cada uno vaya a lo suyo. O en el versículo 3, la autosuficiencia. O en los versículos 4 y 5, el no compararse con los demás para que de esa manera yo establecer una comparación con los demás en la que yo siempre salgo beneficiado para ganar honor propio, un prestigio propio también. O el compartir con el que enseña aquello de lo que ha sido enseñado en el versículo 6. Es decir, todas estas, vivir bajo la guía del Espíritu es vivir en relación con aquellos otros que están unidos a Cristo por medio de la fe también. Y por lo tanto, no caben honor propio, envidia, censura, reproche al hermano que cae, la autosuficiencia, la autoindependencia, salir siempre, el compararte con los demás para salir siempre tú beneficiado de esa comparación. Por todo ello culmina con los versículos 9 y 10 de este capítulo 6. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Y este hacer bien no significa, como ya hemos dicho, entonces cumplir una nueva ley o cumplir unas nuevas prescripciones o cumplir unas nuevas normas. Hacer bien significa perseverar en la guía del Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo y viviendo de la realidad que representa la cruz, que es que el poder del pecado ha sido derrotado. Y aunque no vivamos de estas realidades de una forma plena, sí tendremos un anticipo. Y esta es la realidad de la que tenemos que vivir. Por lo tanto, la fe que nos une a Cristo y el Espíritu Santo es la guía fundamental, y la realidad de la cruz en nuestra vida como victoria sobre el pecado es la que constituye ese motor de esa vida. Y a partir de ahí, pues entonces podremos perseverar en hacer bien, siempre y cuando estamos guiados por el Espíritu Santo y no por el poder del pecado que se posesiona de nuestras acciones y que van contra nuestro propio deseo. En definitiva, sembrar para la carne, es decir, según las posibilidades humanas, es sembrar algo que al final tiene fecha de caducidad. Invertimos tiempo y esfuerzo muchas veces en nuestra carne, es decir, en aquellas cosas que están dentro de las capacidades meramente humanas. Pero lo que nos recuerda Pablo es que esto
es algo que pasa, que tiene fecha de caducidad. Mientras que la vida en el Espíritu, aquella vida que está guiada por el Espíritu Santo, tiene la promesa de permanencia y de plenitud. La nueva creación es en el que todo lo que tiene de valor en la creación dada por Dios, creada por Dios, tendrá permanencia y tendrá plenitud. Y esto es lo que pasa con la vida del Espíritu Santo, que eso también tendrá permanencia y plenitud. En las palabras del apóstol Pablo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna.